Hoy tenemos en esencia dos temas y punto 5. El punto 5 es ¿por qué son tan chaqueteros? Es la palabra correcta. Pablo Gómez, Mario Delgado, a todos los que puse en mi carta. ¿A quién? Citlali. Citlali, los tres candidatos, Sheinbaum, Adán Augusto y el otro corcholata, Marcelo. Ackerman. Vas bien, Noroña, Fernández Noroña, Bartlett, también, me falta uno. No, ya dijimos Mario Delgado y la Gordis, ¿cómo se llama? Dolores Padierna. Ok. Delfina, la rata. Bueno, la pregunta es esta. Y a lo mejor ustedes, bueno, tú eres medio político, nunca te metiste al político, pero tú eres político joven. A ver. Gracias por lo de joven. Desde que yo era estudiante en la Ibero en el 68, vino el famoso golpe del 68. Los argumentos que nadie está seguro, nadie, ni siquiera la Poniatowska, que escribió un libro que nunca estuvo ella en Tlatelolco y dijo que estuvo, pero nunca estuvo, y le robó esos textos a un escritor que estaba metido en la cárcel, que sí estuvo. Todos marcharon a mentarle la madre al ejército. Todos le mientan la madre al ejército por Ayotzinapa. Todos han hecho declaraciones en las redes, hay un chorricísimo de declaraciones antiguas de estos despreciando al ejército. ¿Por qué tienen el hocico cerrado? ¿Por qué no tienen los huevos para decir renuncio porque yo estoy en contra de la militarización del ejército? ¿Por qué no? A ver, empiezo contigo, Mario y Constanzo. ¿No estás comiendo si quieres? ¿Por qué? Yo esta semana, y desde que sucedió esto, solamente me acordé de un chiste ya muy viejo, ¿no? Están hablando dos secretarios de Estado y uno le dice al otro, oye, ¿es cierto que los cocodrilos vuelan? Y le contesté el otro, oye, no seas baboso, ¿cuándo has visto volar un cocodrilo? No, es que el presidente acaba de decir que los cocodrilos vuelan. Y dice, bueno, vuelan bajito. Pero bajito, Pero vuelan, no. pero bajito. Entonces, eso es un poco esto, ¿no? Sabemos cómo es Andrés Manuel. Si alguien le dijera algo, bueno, no vayamos tan lejos. Monreal se abstuvo y cómo le ha ido. De horror. O sea, de horror. Entonces, De horror. pues yo creo que un señalamiento así, una crítica al presidente así, pues saca las corcholatas de la carrera presidencial. Yo creo que es muy sencillo lo que pasó. Que te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Qué nos indica esto? Pues que va a ser un continuismo, sea la corcholata que sea. Hasta hoy sabemos eso. A mí me parece que sí como que se retoman las peores prácticas del pasado, en el sentido de estar prácticamente siguiendo instrucciones o la línea, ¿verdad?, del presidente, cuando creo que lo relevante es que exista un país donde, incluso dentro de los partidos, no solamente el gobierno, donde tengas opiniones diferentes, y más como tú bien lo has señalado, que esto tiene además un tema personal e histórico tremendo. Yo en lo personal conozco al ejército, le decía yo en un artículo que escribí, pues desde que hice mi servicio militar y conviví con ellos durante 7 años todos los días. Entonces, que entre paréntesis, los jóvenes de ahora nunca hicieron servicio militar. Nosotros sí. Nosotros sí hicimos. Entonces, yo los conozco sus virtudes, conozco su disciplina, su lealtad, y yo lo que comento es que no aplican las reglas de la democracia en el ejército, pero tampoco aplican las reglas de los militares en la democracia. Y a mí sí me preocupa una militarización del país en donde hoy son los que hacen los aeropuertos, hacen los puertos, los administran, también están administrando las aduanas, y todo eso en daño de un servicio civil, de servidores públicos a los cuales se les ha tratado de manera francamente indigna. Entonces, yo creo que lo contrario, hay que decirlo, y los militares, esa no es su función. Las policías deben de estar en manos de los civiles, y claro que hay coadyuvancia, pues claro que los militares hemos tenido que pedir ayuda de ellos,
Pero ya se volvió, lo que iba a ser una excepción ya se volvió regla. La regla es generar buenos cuerpos de policías, bien pagados, bien equipados, bien tratados, y finalmente el ejército en coadyuvancia. A mí me preocupa, luego no vayamos con mexicanos el día de mañana, por no haber tenido el valor de decir algo diferente, pues vivir lo que vivieron los latinoamericanos el siglo pasado, que es golpe de Estado tras golpe de Estado, porque al final del día, pues puede venir la tentación. Claro. Y a ver, yo lo que digo es, ¿quieres el mando? ¿Quieres entrar al gobierno? Pues métete a la política, métete al servicio civil de carrera, vente acá a trabajar. Y tú, civil, ¿quieres irte del lado de los militares? Vete, haz carrera militar. Me parece que esta confusión que empieza a haber, y que sí es penoso, pues que hay línea. O sea, yo creo que la línea es que todos tengamos un pensamiento libre y lo podamos decir con libertad. Ok, pero Pablo Gómez en su mail todavía tiene pablogomez@68. No ha abierto el hocico. No, O sea, perdón, ahorita hablamos de los militares. Yo nada más quiero demostrarles a ustedes la basura que son estos seres humanos. No son congruentes, son incongruentes y no tienen huevos. Sí tienen huevos para gritar y salir a las calles y pegar y de todo. Pero cuando por lo que gritaban toda su vida, todos ellos, y se callan la boca, son muy pocos hombres y pocas mujeres. A mí sobre todo lo que me parece es que estamos tomando un camino equivocado. Sí. Porque también hay que ser autocríticos. Todo lo que hemos hecho en materia de seguridad en los últimos años, que no solamente en este gobierno, pues no ha dado resultados o no los suficientes. Entonces, más que vender una falsa salida, la falsa salida es decirle a la gente que con esto que vamos a hacer, vamos a tener un tema de seguridad resuelto. Falsísimo. Porque no habremos hecho los temas de prevención del delito, no habremos hecho el fortalecimiento de las policías, no está la economía creciendo y no tenemos una estrategia de reinserción. Tiramos a los delincuentes a la cárcel y pensando que hay un hoyo negro. Entonces, a mí lo que me molesta sobre todo del mensaje es la falsa salida de pensar que con esto vamos a estar a salvo y la amenaza de que si retiraran los militares, imagínate lo mal que nos iría. Es un jueguito así de andarle jugando con el temor de los mexicanos que no vale. Hay que analizar. Pero otra cosa bien bueno, importante, ¿no? sí. Porque además de lo que tú señalas, de que pues hay muchos personajes que repudiaron al ejército en su momento, que fue incluso pues, hasta una bandera de campaña. Para mí lo más importante en este momento es que no nos ha explicado por qué cambió de opinión. Era hace unos días, el presidente dijo hace unos días que él había cambiado de opinión. ¿Por qué cambió? Es decir, ¿qué lo llevó a cambiar de opinión y a decir Lo dijo. el ejército? No, lo dijo. Dijo que porque a los 6 meses que entró, se dio cuenta que el desmadre era mucho más grande de lo que él creía. Y eso lo dijo 4 años después. Exacto. En ese momento debió de haber diseñado toda una estrategia. Claro. No 4 años después, donde parece, pues yo no creo esa... Porque es volver a culpar al pasado. Y yo sigo teniendo mi duda de que si en el fondo con esto fortaleces al ejército o al final le es una trampa mortal. Porque mira, si tú acabas generando la impresión de que le estás dando todo el ejército para arreglar la seguridad del país y de aquí a 2 años la inseguridad no se va a arreglar, se vuelve muy fácil echarle la culpa al ejército. O sea, yo tengo la impresión de que esto no es para ayudarle al ejército, es para acorralar al ejército. Vete a saber si en el fondo no sigue existiendo el mismo desprecio y lo que quieren es cargarle el muertito de la inseguridad. Esa es otra manera de verlo. Es muy buena manera de verlo. Pues yo creo Por que es lo posible. tétrico que es tu ex amigo. Bueno, sí, porque además, si nos vamos a las razones y al fondo, por lo que él en su momento decía que existía la inseguridad y la delincuencia, es decir, la pobreza, la falta de oportunidades, pues nada de eso es arreglado. Por ahí yo empezaría. Y ahí podemos pasar un poquito a esta otra parte que también en esta semana pasada que fue muy relevante, ¿no? Que es la presentación del paquete económico, los criterios, porque siguiendo la reflexión de Mario, una explicación que yo sí la compro, de que una buena parte de la inseguridad de este país tiene que ver con falta de oportunidades y falta de crecimiento económico. Pues sí, nomás que este va a ser el 4º año, donde si le sumamos los 4 Cero. años,
va a ser negativo, Sí. no cero, negativo. Sí. Todavía, porque si este año Ya me ganaron. no crecieras 3.5, que no creceremos, No lo vamos este a año hacer. cerramos en menos algo, pon tú que menos 2. Todavía este Yo- año, todavía yo este creí año. que íbamos a estar en cero. No, es No. menos, es negativo. En cero si hubiéramos crecido arriba del 3.5. No, en cero este año. No, será positivo. PIB. Pero lo justo para medir el periodo es que digas, no, Terminamos en menos. vamos a ganar sin menos. duda. Incluso el año que entra, que es parte de la discusión, ¿no? Ellos proponen que va a crecer 3. Pues no es cierto. Todos los analistas dicen va a crecer por ahí de 1. O sea, corremos el riesgo de que para el quinto año el crecimiento acumulado siga siendo Todo negativo. 0. Entonces tienes razón. A ver, si una de las causas de la inseguridad era la pobreza y falta de crecimiento económico, y eso sigue ahí, ¿cómo lo vamos a arreglar con que la Guardia Nacional Exactamente. siga en mando de los militares? Y No es por ahora ahí. sí, y ya se acabaron los abrazos. Bueno, es En que, realidad- es que ¿para qué quieres al ejército si vas a dar abrazos? Pero lo importante es, si no he logrado erradicar las causas de Son la abrazos delincuencia, caros. ¿no? ¿Cómo sigo con la misma estrategia? Que eso es lo absolutamente inverosímil, ¿no? O sea, mira, hay más pobres. 4 millones más, y de acuerdo a INEGI, 8 millones más de mexicanos en una clasificación de clase baja. Así es. Pero de esos clase baja, 4 son personas que venían de la clase media y se empobrecieron Que además, si los 4 divides millones. entre los días gobernados, son casi 2.000 pobres diarios al día al día. de crecimiento. Tienes 15 millones más de personas sin seguridad social, que si los divides entre los días que ha gobernado, 10.900 personas han perdido seguridad social Por día. por día.